la humillación quiso derrotarla, pero ella se convirtió en su propia victoria. Pero ¿qué sucede cuando la derrota esperada se transforma en el inicio de un renacer, forjando una fortaleza inquebrantable en el alma? En el corazón palpitante de un barrio afrodescendiente, donde el aire vibraba con el eco incesante de risas infantiles que se elevaban como pequeñas aves hacia el cielo, donde el aroma a plátano frito se entrelazaba con el murmullo constante de la vida comunitaria, una melodía ancestral de supervivencia y esperanza, vivía Amara. Sus manos, antaño suaves como el terciopelo más delicado, ahora mostraban la textura áspera y curtida de incontables años de trabajo incansable, cada surco y cada cicatriz grabados en su piel morena, una historia silenciosa de resiliencia forjada en el crisol de la adversidad. Eran manos que habían amasado sueños, que habían cosido esperanzas, que habían levantado un futuro desde la más absoluta nada. Amara, una mujer de piel ébano que absorbía la luz del sol y la reflejaba con una dignidad serena, poseía unos ojos profundos, tan oscuros como la noche sin luna, que guardaban la sabiduría ancestral de 1000 amaneceres, de generaciones que habían resistido, y el dolor punzante de innumerables noches sin dormir, cada lágrima invisible una gota de sal sobre heridas nunca cicatrizadas del todo. Pero en esos mismos ojos, también danzaba una chispa, un fuego inextinguible que prometía que, a pesar de las sombras, la luz siempre encontraría su camino. Ella era la madre de Kwame, Nia y Zola, trillizos de 7 años, cuyo espíritu indomable y cuya efervescencia vital eran un reflejo exacto de la alegría que ella misma había poseído en su juventud, antes de que la vida le impusiera su cruel lección. Ellos eran su ancla en el mar tempestuoso de su existencia, su motor incansable que la impulsaba hacia adelante incluso cuando sus piernas flaqueaban, el sol radiante que disipaba cualquier sombra de duda o desesperación que intentara cernirse sobre su espíritu. La casa, modesta y acogedora, crujía suavemente bajo el peso de los años, sus paredes de madera vieja susurrando historias de tiempos pasados, de inviernos gélidos y veranos abrasadores, de risas y silencios que se habían impregnado en cada viga. Amara se movía por ella con una gracia cansada pero firme, sus pasos resonando con la cadencia de una guerrera que nunca abandonaba su puesto. Cada mañana al despertar el primer aliento era una mezcla de café recién hecho y la promesa tácita de un nuevo comienzo, de un día más para luchar, para construir, para proteger a sus pequeños. El aire del barrio, denso con el aroma a especias y el murmullo de las conversaciones que se filtraban por las ventanas abiertas, era el telón de fondo de su vida, un recordatorio constante de la comunidad que la rodeaba, para bien y para mal. La vida, como un río caudaloso, la había arrastrado por corrientes turbulentas, la había golpeado contra rocas afiladas, pero Amara, como un junco flexible, siempre había encontrado la manera de levantarse, de seguir su curso. Y aunque el pasado aún proyectaba sombras largas, el presente, con sus pequeños milagros cotidianos, con las risas de sus hijos que llenaban cada rincón de su hogar, era una fuerza imparable, que la impulsaba hacia un destino que ella misma estaba tejiendo con hilos de oro y paciencia. Pero ¿qué secreto guardaba ese pasado? ¿Qué dolor silencioso la había transformado de la joven radiante que fue en la mujer inquebrantable que ahora era, una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más inesperada de su vida? Comenta desde dónde nos ves, y haz clic en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Esta no es solo la historia íntima de Amara, una mujer cuyo coraje resuena en cada fibra de su ser. Es un eco universal, el relato de incontables almas que, como ella, han sido empujadas al abismo por la traición y la injusticia, solo para encontrar en lo más profundo de su ser, una fuente insospechada de fortaleza. Es la prueba viviente de que la adversidad, lejos de ser un final, puede ser el catalizador más poderoso para la transformación, un crisol donde se forja la verdadera esencia del espíritu humano. Millones de personas en todo el mundo han caminado por senderos similares, sintiendo el peso de la soledad, el aguijón de la escasez, la punzada de la humillación, y sin embargo, han encontrado la manera de florecer, de resurgir de sus cenizas con una dignidad renovada y una determinación inquebrantable. Esta narrativa es un espejo en el que se reflejan las batallas silenciosas, libradas en el interior de cada hogar, las lágrimas derramadas en la oscuridad de la noche, los susurros de esperanza que se elevan con cada amanecer. Amara, con su mirada serena y sus manos trabajadoras, encarna la voz de aquellos que han sido silenciados por las circunstancias, pero que se niegan a ser definidos por ellas.
Hace años, el padre de los trillizos, Darius, un hombre cuyo carisma era tan deslumbrante como su ambición desmedida, y una superficialidad que rivalizaba con el brillo de sus joyas, la abandonó sin siquiera un último vistazo, sin una palabra de despedida, al enterarse del triple embarazo. Su partida fue un huracán que arrasó con todo, dejando a Amara en la más absoluta miseria, con el eco persistente de sus promesas rotas resonando en cada rincón de su alma, y el peso abrumador de una soledad que se sentía tan densa como la niebla más espesa. Para él, los niños no eran un milagro, sino una carga, un obstáculo insalvable para su ascenso social, un ancla que amenazaba con hundir sus sueños de grandeza. Los primeros años fueron un torbellino de noches sin dormir, de escasez que mordía los huesos y el murmullo condescendiente de algunos vecinos, un eco constante de su supuesto fracaso, una banda sonora de juicios no solicitados, que se filtraban por las rendijas de su modesta casa. Ella recuerda el sabor amargo de las lágrimas mezcladas con el café aguado que intentaba darle energía, el crujir constante de la madera vieja de su hogar bajo el peso de sus preocupaciones que parecían multiplicarse con cada día que pasaba, y el olor penetrante a polvo de las facturas impagadas que se acumulaban en la mesa de la cocina, recordatorios tangibles de su precaria situación. Eran días en los que el sol parecía negarse a brillar por completo, y las sombras se alargaban más de lo debido. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa desesperación más profunda, cuando todo parecía perdido, que Amara encontró una fuerza inquebrantable, una chispa divina que ardía en su interior. Se levantó, ladrillo a ladrillo, con cada fibra de su ser, construyendo no solo un pequeño imperio de catering y diseño de moda africana, sino también su propia dignidad y su independencia. Cada puntada en sus vibrantes creaciones, cada plato sazonado con el amor de su herencia, no solo infundía esperanza, sino que también tejía un futuro, un legado para sus hijos, un testimonio silencioso de su renacimiento. Sus obras, llenas de color y autenticidad, comenzaron a susurrar su nombre más allá de los límites del barrio, llevándolo a oídos que nunca antes la habían escuchado, prometiendo que su historia apenas comenzaba a desplegarse en el vasto tapiz de la vida. Imagina por un momento esa sensación. Cuando crees que el libro de un doloroso capítulo está cerrado, y de pronto, una simple invitación, un trozo de papel aparentemente inofensivo, lo reabre con la fuerza de un huracán. Eso fue lo que sucedió el día en que un sobre de papel marfil, con un ligero aroma a jazmín, y a la fría pátina del dinero viejo, se deslizó bajo la puerta de Amara. Dentro, una caligrafía impecable anunciaba el enlace de Darius, el padre de sus hijos, con una mujer de la alta sociedad. Pero el mensaje oculto, el verdadero propósito de esa invitación, era mucho más oscuro. ¿Qué harías tú si la persona que te humilló, que te dejó en la miseria, ahora te invitara a su fastuosa celebración, con la clara intención de exhibir tu derrota como su propia victoria? Darius, ahora un magnate inmobiliario con un ego tan inflado como sus cuentas bancarias, había orquestado cada detalle de ese evento. No era una simple boda, era un escenario diseñado meticulosamente para la humillación pública de Amara. Él, en su mente ya visualizaba la escena, Amara entrando con la cabeza gacha, los hombros caídos, el rostro marcado por la vergüenza y la derrota. Siempre supe que era un lastre, resonaba en su cabeza, un eco de su propia distorsión de la realidad, mientras anticipaba el dulce sabor de su victoria definitiva. La invitación cayó en las manos callosas de Amara como una brasa ardiente. Sus nudillos se blanquearon al apretarla, un rescoldo de resentimiento que creía extinguido se encendió de nuevo. El olor a jazmín, que antes le parecía dulce, ahora tenía un matiz amargo, casi irónico. Podía sentir las miradas silenciosas del barrio, los murmullos que la acompañaban desde siempre, cuestionando su capacidad de salir adelante. Pero el dolor inicial dio paso a una quietud profunda. No era solo la humillación lo que Amara enfrentaba, era la oportunidad de reescribir su propia narrativa. Miró a Kwame, Nia y Zola, sus pequeños, que jugaban despreocupados, sus risas cristalinas llenando la humilde casa. Ellos eran la encarnación viva de su fortaleza, la razón de su existir. Este no era un enfrentamiento para Darius, era una declaración de su propia victoria, un cierre de capítulo forjado por y para ella, y sobre todo, para la dignidad de sus hijos. Los días se hicieron semanas, y la ciudad entera vibraba con la anticipación de la boda del año, el enlace entre el magnate y la heredera. Los medios de comunicación hablaban de cada detalle, de la opulencia, de la lista de invitados. Mientras tanto, en la casa de Amara, un silencio denso y determinado se había instalado.
Cada puntada en los vestidos que diseñaba, cada ingrediente que elegía para sus servicios de catering, se convertía en un acto de resistencia silenciosa. Sus manos, que habían amasado sueños y cosido esperanzas, ahora preparaban la escena para un desenlace que nadie, excepto ella, podía prever. Finalmente, el día llegó. El aire de la iglesia, imponente y adornada con flores exóticas, era pesado con el perfume de la riqueza y las expectativas. Los murmullos cesaron cuando Amara entró. La mirada de Darius la encontró al instante, una sonrisa condescendiente ya formándose en sus labios, anticipando la confirmación de su triunfo. Otros invitados, algunos con curiosidad, otros con desprecio apenas disimulado, giraron sus cabezas. Todos esperaban ver a la mujer humillada, la sombra de su pasado, la prueba de su insignificancia. Pero lo que vieron, lo que sintieron, fue una bofetada a todas sus expectativas. Amara no iba con la cabeza gacha. Sus hombros estaban erguidos, su piel ébano brillaba bajo la luz, y sus ojos, profundos como la noche, irradiaban una dignidad inquebrantable. Vestía una de sus propias creaciones, un diseño africano vibrante que bailaba con los colores de la vida y la resiliencia, cada hilo un susurro de su victoria. Los trillizos a su lado resplandecían pequeños reflejos de su fortaleza, inocentes y majestuosos. Darius, por primera vez, no vio a la víctima, sino a la reina que había forjado su propio trono. La humillación no había sido para ella. La humillación era, en ese instante, el espejo que reflejaba la pequeñez de él mismo. Si este giro te ha sorprendido, deja tu me gusta, y ayuda a que esta historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Un silencio cargado de asombro se extendió por la iglesia. Los susurros se ahogaron, las miradas de desdén se convirtieron en un reconocimiento mudo de una fuerza innegable. Darius, con la mandíbula tensa y una mueca de incredulidad, vio cómo su meticuloso plan se desmoronaba ante la presencia radiante de Amara. No había vergüenza en ella, solo una dignidad que llenaba el espacio, eclipsando el brillo de las joyas y la ostentación. La atmósfera que él había diseñado para su humillación se había transformado, por la mera presencia de Amara, en un escenario para su propia revelación. Los ojos de algunos invitados antes llenos de juicio, ahora reflejaban una chispa de admiración, quizás incluso de inspiración. Amara no buscó la mirada de Darius. Su victoria no dependía de su reacción, sino de la paz que sentía en su propio corazón, de la libertad que emanaba de cada uno de sus pasos. Este momento era suyo, forjado con cada lágrima, cada esfuerzo, cada puntada de esperanza. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Desde ese instante, cada paso de Amara en la iglesia fue una afirmación silenciosa. No solo había desafiado las expectativas de Darius, sino que había reescrito la narrativa de su propia vida frente a todos. Las miradas de algunos invitados, antes críticas, ahora se suavizaban, algunos incluso ofrecían sonrisas tímidas, como si acabaran de presenciar un milagro, como si el aire mismo se hubiese purificado con su presencia. Su dignidad era contagiosa, y la atmósfera que Darius había impregnado de burla, ahora vibraba con un respeto tácito. Darius por su parte sentía el sabor amargo de la derrota en su propia boca, más intenso que cualquier champán. La imagen que había conjurado de Amara, humillada y vencida, se había pulverizado frente a sus ojos. En su mente, una voz insistente gritaba con furia silenciosa: ¿cómo pudo? Ella no es la misma. Su sonrisa forzada, apenas un tic nervioso en sus labios, apenas podía ocultar la rabia y la incredulidad. Había intentado aniquilarla, y en su lugar, la había catapultado, sin quererlo, al centro de la escena, revelando su propia mezquindad. Aún así, por un microsegundo, mientras el peso de todas esas miradas se posaba sobre ella, Amara sintió un escalofrío. Una punzada de la vieja vulnerabilidad, el eco de noches sin dormir y facturas impagadas, intentó colarse en su aplomo. Fue fugaz, un suspiro de la Amara de antaño, un recuerdo de la mujer que casi se rinde, pero se disipó tan rápido como llegó. Sus hijos, sus risas, su futuro, eran su escudo inquebrantable, su razón para permanecer en pie, para no flaquear. Y mientras Amara avanzaba, no con orgullo arrogante, sino con una serena certeza, cada fibra de su ser proclamaba una verdad universal: que la verdadera victoria no se encuentra en la humillación ajena, sino en la fortaleza forjada en el propio dolor.
Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. El shock inicial por la entrada de Amara había disminuido, pero una tensión palpable permanecía, densa como el terciopelo más opulento. Cada susurro, cada mirada persistente, se sentía como un foco sobre ella. Darius, aunque aparentemente compuesto, era un resorte enrollado de rabia impotente. Sus ojos, fijos en ella, albergaban una pregunta silenciosa. Asterisco. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a estar aquí, así? Asterisco. El aire crepitaba con acusaciones tácitas, con el peso de un pasado que él había intentado enterrar. Amara sabía que no se trataba solo de su presencia. Se trataba del desafío silencioso que planteaba a su fachada meticulosamente construida. Ella era la verdad inconveniente, un testimonio viviente de su crueldad, y su mera existencia en ese espacio era un acto de desafío que no le dejaba escape. Justo cuando el silencio amenazaba con volverse insoportable, una figura elegante, con el cabello plateado, y una sonrisa cálida que desmentía la frialdad del ambiente, se desprendió de un grupo de invitados de la alta sociedad. Era la matriarca de una importante cadena de hoteles boutique y galerías de arte, una mujer conocida por su aguda visión para el talento y su implacable sentido de la justicia. Sus ojos, llenos de un brillo genuino, se posaron en Amara, ignorando por completo la incomodidad de Darius. Lentamente, con una gracia innata, se acercó a ella, sus pasos firmes resonando en el mármol, un nuevo foco de atención que desvió todas las miradas. La matriarca extendió una mano enguantada, no en un gesto de formalidad, sino con una intimidad que desarmó a todos. Amara, susurró, y su voz era suave pero firme, como el murmullo de un río que encuentra su cauce. Supe que eras tú en cuanto te vi. Tus diseños, tu catering, mi equipo y yo hemos estado maravillados. Hemos probado tu comida, admirado tus telas. Eres un talento excepcional. Hemos estado buscando a alguien con tu visión para nuestros próximos proyectos, para infundir autenticidad en nuestros espacios. Podríamos hablar la próxima semana. Los ojos de Amara, antes velados por la contención, se abrieron ligeramente. No era solo un reconocimiento, era una validación pública, una puerta que se abría de par en par, no por caridad, sino por mérito. Darius, a solo unos metros, sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Su rostro se descompuso, la sonrisa forzada se esfumó, revelando una mezcla de incredulidad, pánico y una rabia silenciosa que lo consumía. Su victoria se había convertido en su más amarga derrota. Amara, por su parte, sintió una oleada de gratitud que le humedeció los ojos, una paz profunda que la invadió. Su voz, aunque apenas un hilo, resonó con la fuerza de 1000 batallas ganadas. Sería un honor. La matriarca le entregó una tarjeta de presentación, con un gesto rápido y discreto, su mano cálida apretando la de Amara por un instante, un sello silencioso de un acuerdo tácito. En ese momento las barreras invisibles que habían rodeado a Amara se desvanecieron. Otros invitados, testigos de la escena, comenzaron a acercarse, algunos con sincero interés, otros con la curiosidad de quien presencia un cambio de marea. Se escucharon murmullos de admiración, invitaciones a colaborar, y el aire se llenó de un zumbido de nuevas posibilidades. La humillación planeada por Darius se había transformado, en cuestión de segundos, en un puente hacia un futuro inesperado y brillante para Amara y sus hijos. Amara sintió el peso de las miradas, pero esta vez, eran miradas de respeto, de admiración. Había llegado a ese lugar, no con un corazón lleno de resentimiento, sino con la dignidad de quien ha transformado el dolor en propósito. Su presencia no fue un acto de venganza, sino una proclamación de su propia resiliencia, la prueba viviente de que la verdadera victoria no reside en humillar a otros, sino en elevarse a uno mismo, incluso cuando las circunstancias intentan hundirte. Ella no necesitaba la aprobación de Darius. Su victoria estaba en la sonrisa de sus hijos, en la fuerza de sus propias manos, en el imperio que había construido desde la nada. Esta historia, la de Amara, es un eco para todos aquellos que han sentido el frío de la traición y la punzada de la injusticia. Es un recordatorio de que la chispa de la esperanza nunca se apaga, y que la mayor fortaleza se encuentra en el abrazo incondicional de la propia dignidad. El botón rojo de inscripción está aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Su historia es un faro, demostrando que de las cenizas de la humillación puede surgir la más radiante de las victorias, una que se teje con hilos de coraje, amor y una fe inquebrantable en el propio valor.
Y Amara, con sus trillizos a su lado, se convirtió no solo en la dueña de su destino, sino en la inspiración de un barrio entero, y quizás, de muchos más allá de él. Desde aquel día, Amara no solo reconstruyó su vida, sino que la elevó a alturas inimaginables. Sus diseños y su catering florecieron, no solo en la cadena de hoteles, sino en el corazón de la ciudad, llevando los colores y sabores de su herencia a todos los rincones. La historia de su entrada en la boda de Darius se convirtió en una leyenda susurrada en el barrio, un faro de esperanza para cada alma que se sentía pisoteada. Kwame, Nia y Zola crecieron envueltos en el amor y la dignidad de su madre, sabiendo que la verdadera riqueza no se mide en bienes sino en el coraje de ser uno mismo. Y así, Amara no solo se convirtió en la dueña de su destino, sino en la voz de una victoria que resonaría por generaciones, una victoria tejida con hilos de resiliencia, amor y la inquebrantable fe en el propio valor.